Muy buenas a todos. Hoy vamos a estar estudiando un versículo de suma importancia que muchas veces se pasa por alto o simplemente se analiza de manera superficial, pero el cual trae una enseñanza mucho más profunda que lo simplemente literal que aparentemente pone el versículo. Vamos a estar analizando Santiago capítulo 5, el versículo 14 y el versículo 15. Y para ello vamos a dar lectura a este pasaje. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Bueno, este pasaje comúnmente se analiza como una forma de curación de una enfermedad física. Cuando una persona o un hermano está enfermo en la iglesia, si leemos este versículo superficialmente, entendemos que ungiéndolo con aceite va a traer curación. A través del aceite y la oración vendrá curación a este hermano, de una curación de una sanidad física, ¿no? Eso es lo que sería una interpretación superficial. Pero para entender este versículo como debemos entenderlo, tenemos que profundizar en varios términos que se hablan en este pasaje. Uno es el enfermo, el siguiente término sería la unción en aceite y por último la oración de fe. Y vamos a analizar cada uno de estos términos, ¿no? Empezamos por el enfermo, ¿no? ¿De qué enfermedad nos habla Santiago? Esa debería ser la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿De qué enfermedad está hablando Santiago? ¿Una enfermedad física o una enfermedad espiritual? Porque aparentemente y superficialmente, como hemos dicho, parece que estamos hablando de sanación física. Y es lo que marca nuestra lógica de que esto es sanación física. Pero como vamos a ver, no es así. O sea, realmente está hablando de una sanidad a nivel espiritual. Para ello nos vamos a remontar al pasaje de Génesis 1:26. Génesis 1:26. El pasaje dice así, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó el hombre físicamente semejante a sí mismo, pero también a su semejanza, siendo un Dios, siendo un Dios constituido en tres partes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También el hombre fue constituido en tres partes: un cuerpo, un alma y un espíritu. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:23, por ejemplo. Hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan de esto. Este es un ejemplo. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, este es quizá el versículo más directo, más claro que hay en la Biblia, ¿no? Donde se hace el énfasis de esta Trinidad humana, ¿no? Igual a la Trinidad de Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, espíritu, alma, cuerpo en el hombre. Vamos, podemos también ver en otros pasajes, ¿no? En Hebreos también lo podemos encontrar. Por ejemplo, Hebreos 4, 4:12. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ya nos nombra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Coyuntura y tuétano sería la carne, ¿no?
Por tanto, estamos hablando de lo mismo. Espíritu, alma, cuerpo. Estamos en la misma Trinidad que nos habla otro pasaje de la misma palabra, ¿no? Teniendo esto en cuenta, estas tres partes, tienen una relación jerárquica entre sí, donde el liderazgo, en el caso del hombre, lo lleva el espíritu, que controla el alma y a su vez esta controla el cuerpo. Esta misma constitución orgánica de Dios y del hombre se puede ver también, por ejemplo, en la distribución que tiene el tabernáculo de Dios y del templo, formado por un atrio, por un lugar santo y un lugar santísimo, donde se encontraba en este lugar santísimo la presencia de Dios. Esta es la misma relación. El alma le corresponde el lugar santo, siendo el espíritu reservado para el lugar santísimo dentro de nuestro tabernáculo humano. El hombre como creación de Dios en el inicio fue una creación perfecta, ya que Dios lo que hace, pues lo hace de manera perfecta, ¿no? En su suprema sabiduría. Pero con la capacidad de tomar decisiones, o sea, nos dio el libre albedrío al hombre, que Dios nos concede para que no seamos máquinas o robots, ¿no? Porque si no seríamos dirigidos completamente por Dios en el sentido de que no tendríamos una libre decisión no tendríamos toma de decisión libre, sino seríamos eso, como si fuésemos un programa o fuésemos algo teledirigido. Entonces, eso seríamos como una especie de robot, lo cual Dios no lo hizo así. Lo hizo para tomar decisiones en base a su palabra y en base a la certeza que Él nos da. Entonces, esto fue una forma, este libre albedrío, también para mostrar su amor, ¿no? A nosotros, ¿no? Porque si fuéramos máquinas no podríamos llegar a entender ni siquiera la grandeza de su poder, ¿no? O sea, nunca podríamos llegar a entender esa grandeza si hubiéramos sido unas máquinas, porque nunca hubiéramos entendido ni llegado a entender cuánto Él nos ama a nosotros. Ese amor nunca lo hubiéramos llegado a entender. Entonces, llegado a este punto, entendiendo esto, que Dios nos creó perfecto, somos una creación perfecta de Dios, pero con libre albedrío, es donde, como todos sabemos, ¿no? El hombre, hay un punto en el que desobedece a Dios. En primer lugar, no cumpliendo el mandato de proteger el Edén, ¿no? Génesis 2.15, ¿no? Vamos a Génesis 2.15 y vemos esto. Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿no? Ese era el mandato que Dios puso al hombre, que guardase y trabajase en el huerto. Como sabemos, eh, el hombre no protegió el huerto como debía, ya que parte del huerto, una de las criaturas que pertenecía al huerto era la propia Eva, la cual el hombre no protegió y dejó que se infiltrara Satanás en el huerto, engañando a Eva, con lo cual fue la primera desobediencia que cometió el hombre fue no cumplir el mandato de Dios de guardar el huerto. Encontramos en Génesis 2.15, ¿no? ¿Y qué le dijo? Como no guardó ni protegió a Eva, pues como decíamos, Satanás engañó a Eva, confundiéndola y engañándola, diciendo que si comía del fruto del huerto, se convertiría en dioses, ¿no? Esto fue el mensaje que le transmitió la serpiente, o sea, Satanás, a Eva, ¿no? Em, Dios ya le había dicho a Eva, claro que a Eva, bueno, a Eva no, a Adán le dijo. Adán le dijo que si comían del fruto del huerto, morirían. Ellos pensaban que era una muerte física o entendían que sería una muerte física. Esto fue también lo que le quiso transmitir la serpiente, Satanás, que la muerte sería física
pero realmente no estábamos refiriendo a una muerte física, sino a una muerte espiritual. De ahí viene la mentira de la serpiente de engañarlos, ¿no? Con decirles que no iban a morir. A este caso se lo dijo a Eva, ¿no? ¿Quieres añadir alguna cosa? Bueno, básicamente ya lo dijiste, eso, ¿no? De que em, Satanás realmente usó medias verdades al momento de hablar con Eva, trayendo confusión a su vida. Y podemos darnos cuenta que en los versículos anteriores, al parecer, Eva estaba sola, cuando, como bien dijiste tú, debía estar protegida por Adán. No nos explican el por qué, ni explican ese detalle. Algo sucedió que en ese momento Eva estaba sola, cuando se entiende que Eva y Adán debían estar juntos, porque el mandato de Adán era proteger el huerto y todo lo que había en el huerto, y Eva, que fue creada después de Adán y de esta orden, pues formaba parte del huerto, ¿no? De la responsabilidad de Adán. Entonces, estando ella sola, como dijiste tú, vino la serpiente y empezó a manipular estas medias verdades. Una media verdad simplemente es una mentira. Y como tú bien dijiste, quiso dar a entender que era una muerte física cuando estamos hablando de una muerte espiritual. Como tú bien dijiste, cuando Dios los creó a ellos, los creó espíritu, alma y cuerpo. Este espíritu es el espíritu humano que toda persona posee en diferentes condiciones. En ese momento Adán y Eva tenían su espíritu humano vivo y eso implica que estaba en comunión con Dios. Sí, porque Dios se comunica a través del espíritu humano, de la persona. Ese es el orden jerárquico perfecto que Dios creó. El espíritu humano en el hombre que sujeta su alma y a su vez su alma debe sujetar al cuerpo. Esa es la jerarquía original con la cual Dios nos creó. Entonces, posteriormente, con el pecado o la desobediencia, al comer de ese fruto, cuando la serpiente les dijo que serían como dioses, conocerían el bien y el mal, pues claro, se escuchaba muy tentador. Y en base a esta desobediencia viene la muerte que tú estás explicando, que es una muerte espiritual, es la muerte del espíritu humano, que la palabra muerte en realidad es separación. Exacto, Entonces, bueno, pues lo que tú exacto, seguías explicando. exacto. La muerte del espíritu, que era lo que realmente iba a traer esta desobediencia y comer del fruto, significaba separarse de Dios, porque el espíritu quedaba separado del hombre. Entonces, el espíritu humano, al quedar separado del alma y del cuerpo, deja de tener su función, con lo cual el hombre queda incompleto, queda enfermo, porque no queda como Dios nos había diseñado. Dios nos diseñó con esta Trinidad, espíritu, alma y cuerpo, y al desobedecer solo nos quedamos con el alma y el cuerpo, ya que el espíritu queda aislado de las otras dos partes del ser humano, ¿no? Y por lo cual se altera la jerarquía y Exacto, quedamos como seres almáticos, guiándonos simplemente por nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, que es lo que constituye el pero no alma. por la dirección de Dios, porque Exactamente, no podemos escuchar a Dios, porque exactamente, escuchar a Dios viene a través el espíritu humano. del espíritu humano, exacto. Entonces, una vez que comen, la enfermedad, esta enfermedad que es el pecado, se introduce dentro del hombre y tomamos conciencia, porque eso era también parte de lo que traía el fruto, ¿no? De lo que era bien, de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, ¿no? Y debido a la desobediencia, el espíritu humano, como hemos dicho, muere. Entonces, por ejemplo, podemos ver la definición que trae enfermedad en la propia RAE, ¿no? Que es, por ejemplo, una de las definiciones, el estado producido en un ser vivo por la alteración de la función de uno de sus órganos o de todo el organismo. Entonces, aquí hay una parte del hombre que queda dañada o deja de funcionar correctamente, que es el espíritu. Con lo cual estamos hablando de una enfermedad realmente. Entonces, en este momento es cuando la enfermedad, el hombre queda enfermo, enfermo en principio para siempre. Claro. O sea, esto es una maldición o una enfermedad que no tiene una cura. Se ha condenado el hombre al desobedecer.
y al introducir el pecado en su vida. Porque esta enfermedad se va a transmitir. Es una enfermedad transmisible de generación en generación. No se limita simplemente a Adán y Eva, sino a su descendencia, que es toda la humanidad. Desde ese momento, todo ser humano que ha nacido Nace enfermo. nace enfermo, que significa sin su espíritu humano activo, por decirlo así, muerto, separado de Dios y separado del alma y del cuerpo. Por lo tanto, todos hemos nacido con lo que, esto es lo que se llama el pecado original. ¿Vale? Entonces, este pecado original se ha transmitido de generación en generación, como bien has dicho, y todo ser humano nace actualmente de una manera almática, ¿sí? Con el alma en control de su cuerpo, por decirlo de alguna manera, aunque hay un desorden interno en el hombre. Entre el alma y el cuerpo, porque la carne también busca dominar al alma y el alma, como no tiene su jerarquía principal, pues a la final está a la deriva. No tiene su jerarquía, que es el espíritu humano, y no tiene dirección de Dios, porque no puede haber comunicación entre Dios y el alma. Ujú. Entonces, entendemos que esta enfermedad provoca la separación del espíritu, del espíritu del resto del ser humano. ¿Y por qué ocurre esta separación? Porque el espíritu es algo que proviene directamente de Dios. O sea, ese soplo de vida que nos da Dios es algo que es del propio Dios. O sea, es como si fuese un trocito de Dios que estuviera dentro de nosotros. Como una esencia de Una Dios en esencia, nosotros. exacto, una esencia de Dios dentro de nosotros. Nosotros no somos dioses, nosotros simplemente estamos formados con parte de la esencia de Dios. Que esa es la diferencia que nos hace con el resto de animales que existen en el mundo. Los animales tienen un alma y tienen su cuerpo físico, pero no tienen espíritu. El hombre, a cambio, en diferencia a los animales, sí que tiene un espíritu. Y este espíritu es esencia del propio Dios. Entonces, sabemos que Dios no puede convivir con el pecado, no puede convivir con el mal, con la desobediencia. No puede. Y es por esto que el espíritu queda aislado del resto del cuerpo, porque el resto del cuerpo está contaminado. Por tanto, nos damos cuenta de ya las consecuencias y los efectos que trae esta enfermedad, o sea, el pecado, porque hay que hablar ya con la propiedad, este pecado original, qué consecuencias trae al hombre, ¿no? Trae, por un lado, daña la carne, ¿no? Daña la carne, porque nos vuelve débiles, o sea, débiles, la carne se vuelve débil, más frágil, y esta daño a la carne también provoca la corrupción del propio alma. Es una Una degeneración que comienza degeneración, a sí, producirse en el ser humano. Y exacto, esta degeneración lo lleva a pecar más, a exacto, desobedecer cada vez más a Dios. exacto. Cada vez vamos desobedeciendo más. La carne quiere tomar el control del alma para que el alma también desobedezca e incluso intentar llegar a controlar el espíritu. Algo que es imposible porque, como hemos dicho, se ha separado por eso mismo, para evitar esa posibilidad. Entonces, empezamos a entender ya cuál es la enfermedad y cómo actúa la enfermedad en el hombre, ¿no? El pecado. En posteriores estudios profundizaremos un poco más en lo que es la Trinidad del hombre, o sea, el hombre tripartito, Y ¿no? como vemos, ¿no? O sea, al final, el pecado, esta enfermedad que es el pecado, no solo ya es que dañe al propio hombre, sino que daña a toda la creación. Esto lo vemos, por ejemplo, Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, el pecado ya no solo afecta al hombre, sino al resto de la creación que estaba por debajo del hombre. O sea, la tierra, animales, plantas, todo el ecosistema terrestre se vio afectado por la desobediencia del hombre. Esto mismo lo encontramos en Isaías. En Isaías 24 lo vemos también.
cómo el pecado afecta a la creación. Isaías 24, 4 y 5, ¿no? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra se contaminó bajo sus moradores, entonces el pecado contaminó todo el resto de la creación. ¿Por qué? Porque traspasaron la ley, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto. Entonces, vemos que la enfermedad no es solo que se quede en estos seres vivos que, o sea, en Adán y Eva, sino que se transmite a la descendencia y se transmite a todo el resto de la creación. ¿Y esto qué provoca? Un mundo. Porque entendemos que el mundo del Edén, con el hombre perfecto, era un mundo agradable, donde no había dolor, daño, y el mundo post-pecado es un mundo hostil para la supervivencia y la vida humana. O sea, el mundo se revela contra el propio hombre. Claro. O sea, hay una rebeldía del mundo que estaba, en teoría no, lo había ordenado Dios, subyugado al hombre, se revela al hombre. Hay otro rebeldía jerárquica, ¿no? En este caso, igual que existe espiritualmente en el hombre interno, existe también en el orden jerárquico del mundo en sí, donde lo que estaba por abajo se revela contra su guarda y protector, que era el hombre en este caso. O sea, el mundo, por causa del pecado, se revela también al hombre. Claro, porque cuando se altera una jerarquía, entonces la otra jerarquía, que era el hombre sobre la tierra, también queda alterada. Y como bien dices tú, ¿no? Las plantas sacan espinas, los animales se Agresivo. vuelven agresivos, feroces, o sea, todo eso es consecuencia y reacción de una acción, la reacción del pecado. Entonces, de ahí en adelante, como bien dice también el pasaje, o sea, la vida del hombre no iba a ser fácil. Iba a tener que trabajar con esfuerzo, con sudor, con, bueno, Y todo lo que como traería hemos eso. dicho, en teoría esta enfermedad no tenía cura, no había cura y en teoría esto era para la eternidad. Claro, O sea, inicialmente en el momento que el hombre pecó, introdujo el pecado en su vida y se autodestruyó a sí mismo, o sea, destruyó la obra perfecta de Dios, que era el hombre perfecto, este error ya se convertiría para la eternidad. Entonces, podemos sacar de conclusión que esta es la enfermedad que estaba hablando Santiago, que habla Santiago en su versículo, en capítulo 5 14, ¿no? Esta es la enfermedad. O sea, el primer concepto que hemos querido analizar, ¿no? Siguiendo, vamos a analizar otro de los conceptos que se habla en Santiago, que es la unción. Porque se lleva muy a la ligera que es la unción. En las iglesias y congregaciones cristianas se toma la unción como algo baladí, como algo, un ritual más, sin la mayor importancia, que es simplemente para curar. O sea, aceite en un brazo que me duele, aceite en la espalda, y con eso ya te cura. Como si el aceite tuviera un poder milagroso, o un poder sanador en sí mismo. Con lo cual es un error garrafal claro, en lo que nos enseña la palabra. Porque la curación y la sanidad del tipo que sea viene a través de la fe, claro. no de ningún ungüento, no de nada externo a lo que es la propia fe, ¿no? Sí, y también sería bueno que señalaras a qué público iba dirigido, ¿no? Todo esto de Santiago, ¿no? Sí, exacto, pero eso lo veremos Vale, más adelante. O sea, ahora mismo vamos a analizar lo que es la unción y vale. vamos a ver en profundidad de dónde viene el concepto de unción, qué significado tenía para el pueblo de Israel la unción, y cómo esto al final se convierte en un simbolismo que Israel entendía, pero parece ser que la iglesia actual no termina de entender. Claro. Quizá por falta de estudio y por caer en religiosidades, en caer en situaciones que no son conforme a la palabra. A la Claro, palabra. porque hay que entender siempre los contextos
Y hay que entender siempre el por qué Dios hacía las cosas de la manera que las hacía. Y eso es lo que vamos a Exacto. estudiar. Vamos a partir de la base de qué es la unción. La unción era el símbolo o rito que marcaba la santidad de algo o alguien que era apartado, porque algo que era un ungido era apartado para Dios. Exacto, O sea, ese se volvía en santo para Dios, porque apartado es santo. claro. O sea, un santo es un apartado para Dios. Ese significado de la palabra. Santo significa O sea, apartado. santidad o consagrado para Dios. Así que podemos decir que la unción determinaba cuando una persona o un objeto era consagrado a Dios, según lo que marcaba la ley o la propia voluntad de Dios. Esto lo vemos en Éxodo 30, 25. Vamos a leer Éxodo 30, 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Aquí vemos lo que estábamos explicando. Una serie de objetos, una serie de personas que eran apartadas, pues se convertían en cosas santas para Dios. En este caso, los objetos en cosas santísimas, como dice la palabra, en cosas santísimas. Entonces, vemos como tanto objetos como personas apartados para Dios. Esa era la función del aceite, un simbolismo de ese apartarse, ¿no? Vamos a leer también Deuteronomio 17, donde nos habla más sobre la unción. Deuteronomio 17, versículo 15. Otro caso de unción, ¿no?, que viene en la palabra. Ciertamente podrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Porque hablamos aquí de Dios eligiendo o apartando para sí un rey humano también. O sea, para dirigir a su pueblo. Fue un mandato que Dios puso. Entonces, este rey, también los reyes que era para servir a Dios, o sea, que iba a dirigir el pueblo de Dios, tenía que ser también ungido. Tenía que ser también ungido. También es interesante notar en el versículo anterior que este aceite que utilizaban para ungir no era un aceite de oliva normal, ¿no? O sea, tenía una preparación especial, Exacto. ¿no? O sea, porque era específico para ungir, o sea, para consagrar o apartar, como dices tú, objetos y personas. Exacto. Se ha malinterpretado y se toma, sí, porque yo cojo aceite de Sí, oliva o cojo aceite de girasol y no, 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 no. Primero, este aceite era un aceite con una preparación muy, muy exclusiva. exacto. Con una serie de, como nos dice, el 23 y el 24, ¿no? El versículo 23 y 24 de esos 30. Tomará especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casi De 500 casia. de casia, 500 según el ciclo del santuario, y del aceite de oliva un hin. O sea, estamos hablando de una serie De de medidas. medidas y de elementos que llevaba este aceite. O sea, el aceite para ungir, como bien dice, no es simplemente aceite y ya está. No, era un aceite con una serie de especias muy, muy caras, muy exclusivas, que volvían ese aceite único. Y era un aceite exclusivo para ungir, como dice, era el santo aceite, que solo tenía la función de para ser usado en eso, como pasaba con el incienso. El incienso solo se podía usar dentro del tabernáculo.
en ningún sitio ni para dar buen olor ni nada. Y el aceite era lo mismo, solo se podía usar para santificar aquello que Dios permitía santificar o ordenaba santificar. O sea, estamos ante unos requisitos muy claros de qué era el aceite y quién podía recibir el aceite. O sea, no era cualquiera que se le podía ungir porque sí, ¿no? O sea, no todos estaban llamados a ser apartados. Y también, no sé si me adelanto al estudio, pero también es importante añadir que esto se hacía en ese tiempo porque el Espíritu Santo todavía no podía morar dentro del hombre. Entonces esta era la manera de apartar a las personas a Dios, porque recuerden que todas estas personas tenían su espíritu humano separado de Dios. ¿Sí? Entonces, esta era la manera que se usaba en ese entonces para que la persona quedara apartada a Dios. Y bueno, posteriormente, después de Jesucristo, pues ya es el Espíritu Santo quien nos aparta para Dios. Como hemos visto, la unción era, en este caso hemos visto primero para los sacerdotes del templo, para los objetos, y en segundo caso, para aquellos reyes elegidos. En este tiempo de Éxodo todavía no había rey, pero esto cambió cuando llegó, el pueblo pidió rey, eh, que llegó Saúl. Llegó Saúl, después David, en fin. Entonces, estos reyes recibían cuando eran coronados, o sea, cuando Dios lo elegía o decidía que debería ser rey, porque el caso de Saúl es un caso especial, o sea, porque fue el pueblo que lo puso Claro. y Dios, no en su perfecta voluntad, pero en su voluntad permisiva lo permitió, sabiendo las consecuencias que iría a traer esto, pero permitió que fuese apartado. Eran los reyes. Los reyes, sobre ellos se le ponía, cuando eran ungidos, recibían el Espíritu Santo, no entraba dentro de ellos, como bien decía, sino se ponía sobre ellos. Claro, derramaban este aceite sobre Exacto, su cabeza exacto. y era como la manera No, es que era un ritual, realmente era un ritual establecido por Dios para santificar a esa persona y cuando una persona es santificada, recibía el Espíritu Santo, no dentro de ellos, porque no podía morar dentro de ellos por causa del pecado, pero sí que estaba sobre ellos y los dirigía, ¿no? claro, exactamente. Esa era la función o sea, no como nosotros cristianos, que una vez que recibimos a Cristo, Cristo perdona nuestros pecados, nosotros podemos ser templo del Espíritu Santo. En este caso, bajo el Antiguo Testamento, como el pecado no se terminaba de no apartar, porque no había ocurrido aún el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo solo se ponía a poner encima de estas personas que habían sido ungidas. Y quiero aportar que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, Él resucita nuestro espíritu humano. Y en nuestro espíritu humano, pues es donde mora el Espíritu Santo. O sea, este aceite, como hemos visto, vuelve ante los ojos de Dios aquello que toca algo santo ante los ojos de Dios. O sea, si un rey era ungido, ese rey se volvía en algo a los ojos de Dios santo, apartado para él, ¿no? Entonces, Dios le obligaba, entre comillas, ¿no? De seguir su mandato, su dirección para guardar esa santidad y seguir siendo bendecido por Dios. De lo contrario, podría perder esta bendición que Dios le había dado. Claro. O sea, siempre que no ensuciaran la santidad con el pecado, ya que cuando esto ocurría, el Espíritu de Dios se apartaba, por ejemplo, del rey, dando cabida a que, por ejemplo, un espíritu maligno pudiera influenciar a un rey. En este caso, si el Espíritu Santo lo abandona, siempre alguien puede entrar a dirigir. Claro, si no está Dios, ¿quién va a estar? Claro. Esa es la cuestión. Entonces daba cabida a un espíritu maligno, pudiera influenciarle o incluso llegar como a Saúl a poseerlo. Claro. En el caso de Saúl se apartó, recibió primero el Espíritu Santo, como andaba rebelde a Dios, Dios en un momento le retira la santidad, le retira el Espíritu Santo y inmediatamente lo que viene es un espíritu maligno sobre Saúl. Como ejemplo de esto tenemos, como he dicho, el caso de Saúl,
que aunque Dios no lo consideraba adecuado para el trono, pero por la rebeldía del pueblo de Israel, Dios mandó ungirlo rey. Y después de esta unción, Saúl recibe sobre él el Espíritu de Dios, que lo encontramos en 1 Samuel 10:10. Vamos a ir viendo que lo que he dicho, pues lo confirma la palabra. 1 Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Él era Saúl. O sea, él recibe en primer lugar el Espíritu Santo. El problema es que Saúl se revela a Dios, hace cosas contra Dios y llega un momento que Dios le aparta el Espíritu Santo. Y cuando le aparta el Espíritu Santo, pues lo que viene pues no es bueno para Saúl, porque es un espíritu maligno. Y esto lo vemos en 1 Samuel 16:14, lo que habíamos dicho antes. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, cuando se aparta el espíritu de Dios, alguien tiene que tomar ese lugar. En este caso Claro. fue un espíritu maligno que tomó el control de Saúl y lo atormentó y lo poseyó. Y dirigió básicamente su vida hasta su muerte. Sí. Este espíritu solo se tranquilizaba o calmaba cuando David tocaba para Saúl. Cuando tenía algo de paz Saúl. Sí. El resto del día y de los años, pues vivía sobre tormento el Saúl. Entonces, claro, el Espíritu Santo se aparta de Saúl, se aparta porque ya Dios ha decidido que tiene que haber un nuevo rey en Israel. ¿Quién es este rey? David. Y lo elige y es ungido David a través del profeta Samuel. ¿Cómo es ungido? Vamos a 1 Samuel 16:13 y vemos la unción de David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, Samuel coge un cuerno, lo llena del santo aceite, aceite de unción. Recordemos, no es simplemente aceite, sino es un aceite con una serie de especias definidas definidas en Éxodo, cuáles son ellas, y derrama sobre David, convirtiendo a David en el rey de Israel ante los ojos de Dios. No formalmente aún ante los hombres, porque era Saúl aún el rey, porque no había muerto, seguía siendo el rey porque tenía su corona, pero ante los ojos de Dios, el rey ya era David. Claro, ya estaba David separado para Dios, Exacto, apartado para Dios. exacto, ungido como el nuevo rey de Israel. Exacto. No formalizado ante los hombres ese reinado, pero sí ante los ojos de Dios ya era y tenía que actuar como lo que era. Claro, pero ya vemos con estos dos ejemplos cómo la manera de cómo se ungía, para qué se usaba realmente la unción del aceite, de este aceite preparado de manera especial, ¿no? Ujú. Y como vemos, se utilizó un cuerno. El cuerno en la Biblia es un símbolo del poder. O sea, cuando David es ungido con un cuerno, representa el poder que va a tener en su reinado David. La fuerza, el poder. Eso lo podemos ver en muchísimos versículos, sobre todo proféticos, hablando de los cuernos pequeños, que podemos encontrar, por ejemplo, Se podría en decir también Daniel. como autoridades, como autoridad. Sí, autoridad, pero más que autoridad, poder. El Claro. poder. Estamos hablando de poder. Sobre todo el profeta Daniel habla bastante sobre este tema y este simbolismo. Como hemos visto, Saúl perdió en cierto momento por su rebeldía el Espíritu Santo, pero no solo lo perdió por su rebeldía, sino su rebeldía sumado a que nunca se arrepintió de esa rebeldía. Claro. O sea, este detalle es importante porque David en su vida también fue en cierto momento rebelde a Dios. Sabía quién era su Dios, sabía a quién tenía que confiar, pero tuvo debilidad también David en su vida. O
sea, en su vida hubo debilidad, pero él en todo momento, como decimos, reconocía su debilidad y pedía perdón a Dios, pedía la misericordia de Dios, para que Dios no se apartase de su vida. Y Dios solo por ese acto de arrepentimiento, le, lo consideró un hombre por encima de muchos otros hombres que habían existido, porque su corazón estaba siempre ligado a Dios. O sea, estaba en su corazón, siempre estaba Dios, Dios lo primero. ¿Tenía debilidad como cualquier hombre? Sí, pero cuando erraba, reconocía su error y se volvía a Dios. No que erro como hizo Saúl y no solo que no me vuelvo a Dios, sino le vuelvo todavía más la espalda a Dios. Pero David era diferente. Esto lo vemos, por ejemplo, Sí, porque al final este Saúl se ensoberbecía en sí mismo, ¿no? exacto. Pero esa es la importancia de tener un corazón contristo y humillado delante de Dios, o sea, dispuesto siempre a arrepentirse. Y cuando uno se arrepiente ante Dios, Dios perdona. Esto lo vamos a ver ahora mismo. Segunda de Samuel 12:13, uno de los momentos donde David se da cuenta del pecado y del error que ha cometido. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque había cometido un pecado de muerte David. Pero su arrepentimiento, el volverse a Dios, reconociendo del pecado que había cometido, trajo la misericordia de Dios, no llevándolo a su muerte, a que también que Dios no se apartara de él. ¿Iba a sufrir una disciplina por parte de Dios? Sí, como cualquier cristiano que comete pecado puede llegar a la disciplina de Dios, pero eso no significa que Dios nos va a abandonar en ningún momento. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él vuelve a nosotros, porque es el Padre que está esperando la vuelta de su Hijo que se ha marchado, se ha ido por error del propio Hijo, ¿no? O sea, por Claro. no reconocer la autoridad de su Padre, ¿no? O por apartarse más de la autoridad de la dirección que marca el Padre, Sí. ¿no? Entonces, como vemos, Samuel fue un hombre, o Samuel, me refiero, David fue un hombre que en todo momento sus ojos estaban con Dios, mirando a Dios en la dirección de Dios. Y eso es lo que quiere decir que David era conforme al corazón de Dios, Exacto, porque tenía un corazón siempre humillado delante de Dios y era capaz de reconocer sus errores y sus pecados delante de Dios y apartarse de esos pecados. exacto. O sea, él entendía cuando tenía que humillarse ante Dios y apartarse del mal que había cometido, volviendo a la senda de Dios, ¿no? Al camino de Dios. Bueno, hay otros casos de unción en la Biblia. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Marcos. Otra, sin salir de lo que sería aún el Antiguo Testamento, porque los evangelios muchas veces mal llaman Nuevo Testamento, pero están bajo el Antiguo Pacto, con lo cual pertenecen aún al Antiguo Testamento. Claro. Están bajo el Antiguo Testamento. Entonces hay que entender también esta situación. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, aún están son libros del Antiguo Testamento. Aunque ya estaba Cristo ahí, pero aún no había Cristo muerto en la cruz, ni había resucitado. Con lo cual no se había cambiado el pacto antiguo por el pacto nuevo. El pacto que trajo Cristo solo se firmó con su sangre. O sea, Claro. hasta que no hubo el derramamiento de sangre, no se inicia el nuevo pacto. Por lo tanto, ahora que vamos a mirar un pasaje de Marcos donde se habla de unción, tenemos que tener presente que aún no estamos bajo el antiguo pacto. Claro. O sea, no perdamos la noción de esto. Vamos a Marcos 6, versículo del 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí
y sacudí el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ello. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Vale? Bueno, en este pasaje volvemos a encontrar ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, ¿no? Aquí estamos hablando de la unción como una forma de protección. ¿Protección de qué? Pues si hay una persona que no recibió, en este caso, nadie tenía el Espíritu Santo con él, Nadie podía recibir a no Cristo podía, porque Cristo no había muerto exacto, ni resucitado. exacto. Entonces, aunque esa persona estaba a disposición de los demonios para tomar control de ellas, ¿no? Entonces eran personas que estaban enfermas, ¿no? Eh, entonces, para, o sea, estas personas estaban enfermas, ¿no? Entendemos que el concepto de que estaban enfermas porque se cargaban el pecado y encima estaban endemoniados porque estaban espíritus morando en él. Aunque ellos expulsaran, o sea, los discípulos pudiesen expulsar a los demonios, eh, tú puedes expulsar a los demonios, pero esa persona queda sin nadie, o sea, queda como una casa vacía, sin dueño, ¿no? Como desprotegido. Desprotegido, ¿no? Entonces, necesitaban sí o sí para que el demonio o no ese demonio o un grupo de demonios volviesen a tomar posesión de esa persona, necesitaban tener provisionalmente el espíritu, provisionalmente, siempre que guardarse la santidad, ¿no? O sea, Claro. si esas personas, el Espíritu Santo sobre ellos, de forma de, como protección para no ser de nuevo endemoniado, no ser de nuevo poseído. Entonces, se ungía a esta persona para darle al Espíritu Santo y porque se pusiera sobre ellos, con la función simplemente de que ningún espíritu maligno tomara protección de las personas. Para que no volvieran a No ellos. volviese, exacto. O sea, Cristo le da autoridad a los discípulos para expulsar demonios y para ungir a personas para que esta unción sirviese para recibir al Espíritu Santo sobre ellos y que ningún demonio tomara posesión de la persona. Y de lo mismo quedaban apartados para Dios. Exacto. Quedaban apartadas para Dios siempre y cuando volvemos a lo mismo. Mantuvieran la santidad. Exacto, porque si tú rompes la santidad como hizo Saúl, pues el Espíritu Santo coge y se va. O sea, lo que no va a hacer, lo que no va a hacer el Espíritu Santo es vivir en alguien que está en pecado y no se arrepiente del pecado. O sea, tú puedes pecar, sí, pero si te arrepientes, se queda el Espíritu Santo. Si tú no te arrepientes y sigues pecando, pecando, el Espíritu Santo coge y se va. En el caso estamos hablando del Antiguo Testamento. Claro. O sea, en nuestro tiempo es diferente porque nosotros somos ya morada y templo del Espíritu Santo. Entonces es una situación diferente. El Espíritu Santo mora en todo cristiano para siempre. No sale, entra, vuelve, va. ¿Pero por qué? Porque el espíritu humano es restituido por Exacto. Jesucristo. Y entonces es el lugar donde el Espíritu Santo mora en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con la carne, dice la palabra. Entonces, la única manera, como Dios es espíritu, Dios tiene que estar en una área del ser humano que sea espíritu también. Por eso mismo es que Jesucristo restaura el espíritu humano y desde ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro del hombre en el espíritu humano. Entonces, así es como se restituye la comunión con Dios. Esto de que estamos hablando de la necesidad de no solo expulsar el demonio, sino de traer el Espíritu Santo sobre la persona para que no vuelva el demonio, lo encontramos en Mateo 12, 43 al 45. La explicación de por qué esto hay que hacerlo así, nos lo explica Cristo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, aquí tenemos la explicación de por qué era necesario no solo expulsar al demonio, sino poner una protección en la persona para que los demonios no volviesen a entrar en esa persona. Por tanto, a Cristo le enseña a los discípulos que no solo hay que expulsar a los demonios, sino que hay que ungir a estas personas para recibir la protección, en este caso el Espíritu Santo sobre ellos como forma de protección, para que ningún espíritu inmundo volviese a tomar el control de esa persona, siempre y cuando la persona guardase la santidad. Claro, aquí claramente podemos darnos cuenta que están hablando de un caso, Jesús está hablando de un caso de una persona que fueron expulsados los demonios y no recibió esta unción. Entonces, por ende, volvieron Exacto. los demonios, buscó 7 peores y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, este es el típico caso de la persona que se le expulsaron los demonios, pero no recibió la unción de este Y aceite. esto lo podemos encontrar también como en el caso ya de la iglesia, o sea, en los tiempos después ya del Antiguo Testamento encontramos situaciones similares donde se expulsan a demonios, estamos hablando de alguien no cristiano, al cual se le sana la posesión demoníaca, pero no se le hace la sanidad espiritual que sería recibir a Cristo en su vida. Exacto. Con lo cual, esa persona es muy propensa a ser poseída con mucha más virulencia, o sea, con mucha más fuerza por demonios. Y a ser usado contra la propia iglesia, esta persona. Exacto. Empiezan a entrar demonios como para que esta persona, por ejemplo, se convierta en un falso maestro, en un falso profeta. Por tanto, cuando se hace una liberación, no es solo es liberar a la persona, sino que inmediatamente hay que llevar a esa persona al convencimiento de El que Cristo, del arrepentimiento. arrepentimiento, de que se arrepienta de sus pecados para poder aceptar a Cristo como su Señor. Porque sin arrepentimiento no puede aceptar a Cristo, aunque lo diga por la boca. O sea, si no hay arrepentimiento y un arrepentimiento real, un cambio en su vida de 180 grados volviéndose al camino de Dios, no existe el arrepentimiento y no puede recibir a Cristo, por mucho que lo declare. Tú puedes declarar muchas cosas por la boca y ser mentira, Claro. porque la verdad solo está en el corazón, solo la sabe Dios porque está en el corazón, lo que se mueve en el corazón de cada hombre, ¿no? Porque Dios escudriña las intenciones del Exacto. corazón. Y solo la verdad la sabe, por eso la verdad solo la sabe Dios. Nuestra boca al final puede decir verdad o mentira. Y si nuestro corazón está en plan mal, por nuestra boca lo que va a salir es mentira. Y podemos engañar a otros hombres, incluso cristianos. Claro. O sea, o sea, el hombre que es malo pues puede engañar a hombres de bien, como muchos cristianos que por lo que sea no tengan el discernimiento fino, pues son engañados. Y ahí vienen las consecuencias y lo que Cristo después profetiza como la apostasía, los falsos maestros, Claro. todo esto viene a causa de estos errores, ¿no? De tomar en cuenta, de no tomar en cuenta estas cosas. Bueno, aquí cerraríamos este círculo que sería el tema de la unción y entraríamos en el tercer apartado que ya sería la oración de fe, porque Santiago hace referencia a la oración de fe. Hay que dejar algo muy claro, la situación anteriormente descrita del pasaje de Marcos solo era válida, como hemos dicho, bajo la ley. Ahora que estamos bajo la gracia, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y eso es lo que ocurre cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, siendo nosotros mismos señados por Cristo, por su Espíritu, el Espíritu Santo. Lo encontramos, por ejemplo, en Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros mismos nos convertimos en una cosa santa para Dios. Somos santos para Dios.
Y el 14 también. que es el arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es la Es garantía, el Espíritu la Santo. garantía de que vamos a heredar el reino. Vamos a ser herederos del reino de Dios. Em, entonces, nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo nos convertimos en algo santo, o sea, somos apartados para Dios, nos convertimos en hijos de Dios, hermanos de Cristo, como dice la propia palabra. Eso lo encontramos en Romanos 8:39. Cristo nos llama a que somos hermanos, ¿no? Del primogénito. Y unigénito, que es Cristo, primogénito entre muchos hermanos. Claro. Em, Solo hay una unción, porque si somos sellados y es un arra que es para toda la vida, o sea, esto no se pierde. O sea, no es algo que se pueda perder el Espíritu Santo. Una vez que tú eres sellado, un sello no se puede romper. Claro. Lo que está marcado por el Señor, del Señor es para la eternidad. Es un sello que no puede ser roto, ya que una vez que el Espíritu Santo entra en nuestra vida, Él ya no nos abandona. Esto lo vemos en, por ejemplo, dos pasajes. Juan 14:16, vamos a mirarlo. Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. O sea, no es por un tiempo, no es porque tú cometas un pecado que se va a ir. Tú lo puedes contristar, puedes perder la santidad, pero que eres santo, eso no lo pierdes, porque tienes el sello del Espíritu Santo contigo. Que eres apartado, siempre vas a ser apartado. Exacto. Pero puedes entristecer al Espíritu Exacto, Santo. eso lo vamos a ver ahora más adelante. En primera de Juan 2:27, lo mismo, encontramos otra vez. 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis, de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. O sea, la unción es para siempre, permanece en nosotros. ¿Cuánto? Para siempre. Lo dijo Cristo, es una promesa de Cristo. La unción del Espíritu Santo. Exacto, exacto. Es lo que hemos visto, que cuando somos ungidos, en este caso, cuando recibimos a Cristo, somos también ungidos por Cristo, espiritualmente hablando, ¿no? Claro. Y viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. O sea, esa es la diferencia de el hecho físico que se hacía el simbolismo del Antiguo Testamento, de que cogían que si el cuerno, que si derramaban el aceite, ¿no? Y el Espíritu Santo se ponía sobre esa persona convirtiéndose en santo. Ahora, bajo el Nuevo Testamento, cuando tú recibes a Cristo, Él te santifica, te vuelves santo ante los ojos de Dios, ungiéndote Él mismo con su sangre, Ujú. apartándote. Y, y eres santo, como Él dice, para siempre. No hay una temporalidad, no hay un pecado que rompa este sello. Porque si no, al final estaríamos diciendo que el poder de Dios es limitado. Claro. O sea, no podemos decir que el poder de Dios es limitado. Dios es todopoderoso y si algo lo quiere, es suyo. O Ujú. sea, lo que podemos contristar, como hemos dicho, ¿no? Al Espíritu Santo, ¿no? O sea, debilitar ese lazo que existe entre el Espíritu Santo y nosotros, ¿no? Eso lo encontramos, por ejemplo, en Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, no debemos contristarlo porque al final eso es debilitar ese lazo, esa comunión que tenemos dentro de nosotros del Espíritu Santo con nuestro espíritu humano. Entonces, si debilitamos ese lazo, nos volvemos menos sensibles al Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo se volviese más débil. No es que el Espíritu Santo se vuelva más débil realmente, sino que nosotros nos volvemos más sordos
a su voz, ¿no? Cuando Él nos habla, pues no podemos oírlo, porque el pecado, porque la maldad ensombrece nuestro espíritu y no podemos escuchar al Espíritu Santo queriéndonos hablar, ¿no? O sea, ese sería lo que se llama romper la santidad con el Espíritu Santo, debilitar la santidad. Tenemos que intentar siempre estar en santidad, para que estemos siempre en comunión y escuchando lo que Dios nos quiere decir en todo momento. Eso es algo fundamental y eso es un deber de todo cristiano, ¿no? De mantener esa santidad. ¿Cómo se mantiene esa santidad? Mediante el arrepentimiento de los pecados, porque todos, aunque hemos recibido el Espíritu Santo, aunque hayamos sido perdonados nuestros pecados por la sangre de Cristo, vamos a seguir pecando. Aunque tengamos una vida que el Espíritu Santo y la propia palabra nos está restaurando, el pecado siempre va a terminar entrando de alguna manera. O sea, somos hombres pecadores, somos imperfectos en este mundo porque nuestra carne está corrompida. Hasta que no nos libremos de nuestro cuerpo físico, el pecado va a intentar siempre apropiarse de aquel territorio que ha perdido, Lo ¿no? que no tenemos es que pecar con intención de Exacto, pecar. exacto, porque eso demostraría una cosa, que no somos verdaderos cristianos realmente. O sea, que somos un cristiano solo de apariencia, pero interiormente no somos cristianos. Seríamos simplemente unos sepulcros blanqueados, ¿no? Como le llamaba Cristo a los fariseos, ¿no? De una apariencia religiosa, pero por dentro estaban completamente muertos. O sea, no podemos creer que porque tengamos esa protección de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros, tenemos autoridad o derecho a pecar o vía libre para pecar sin consecuencias. No, hay unas consecuencias a un cristiano en la disciplina, porque Dios disciplina al que peca. Así que hay que tener mucho cuidado con pecar a conciencia, ¿no? O sea, hay que intentar evitar el pecado, ¿no? Porque si nosotros pecamos, Dios está esperando que nosotros le pidamos perdón y Él, o sea, su perdón, Él es fiel y justo para perdonar exacto, todos nuestros pecados, dice la palabra. exacto. Lo que, claro, si hemos pecado sobre un tema, pues no debemos volver a caer en futuro, porque el arrepentimiento es un cambio en nuestra vida. No es hoy me arrepiento de esto y mañana vuelvo a caer en el mismo pecado. No, hay que intentar no volver a caer en ese pecado, o sea, volverse resistente a caer en ese pecado, ¿no? Eso quien lo da, la palabra y el Espíritu Santo. Es un trabajo conjunto, ¿no? Y solo así renovamos así la llama del Espíritu Santo en nosotros. No es que renovemos tanto, sino que nos purificamos dentro y esa llama se vuelve nuestro interior más luminoso, realmente. O sea, imaginemos una habitación, o sea, una habitación con una luz en el medio. Pero si la habitación está llena de humo, la habitación está oscura realmente. Por mucho que alumbre esa luz, la habitación va a estar oscura. Y ese humo lo tenemos que despejar de la habitación. Ese humo al final es la representación del pecado, del mal. Entonces, tenemos que apartar todo ese humo, santificar todo ese lugar, que sería lo que es santificar, guardar la santidad, que sería apartar ese humo, para que la luz ilumine la habitación. Creo que es quizás la mejor forma de ver que el Espíritu Santo no es que se apague la luz del Espíritu Santo, no, sino que es la propia tiniebla que van rodeando el Espíritu Santo que nos deja alumbrar en nuestro interior y hablarle tanto al espíritu humano como al alma. O sea, eso hay que entenderlo, ¿no? Pero la tiniebla va entenebreciendo es el alma del hombre, no el espíritu. Bueno, el problema es que esas tinieblas también vuelven sordo al espíritu, aunque sea parte también de Al Dios, espíritu humano. al espíritu humano. Sí, sí, no al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. O sea, me refiero al espíritu humano. Ah, O sea, separando eso, ¿no? O sea, espíritu del espíritu humano. En primera de Juan 1:9 encontramos más sobre el tema, ¿no? Si confesamos, bueno, lo voy a subir para que se vea bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que estabas diciendo, ¿no? Eh, Tito 3:5, más de lo mismo. Vamos a ver. Tito 3.
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, no es algo que venga de nosotros, es algo de la propia palabra, del propio Cristo y del propio Espíritu Santo. Esta regeneración y este, esta purificación, ¿no? Que al final está ocurriendo en nuestras vidas, ¿no? Por un lado por la palabra, por dentro, por a través del Espíritu Santo. Los dos pues trabajan en esa limpieza de nuestra alma, ¿no? Porque la carne está perdida, como es una parte del hombre que está perdido de por sí. Pero lo que hay que salvar y Dios busca salvar es nuestra alma. El alma más junto al espíritu. Nosotros cuando muramos, físicamente hablando, nos separaremos de nuestro cuerpo físico, con lo cual quedarían ya las dos partes que han sido purificadas tanto por la palabra como por el Espíritu Santo, que es lo que realmente a Dios le importa, ¿no? El alma y el espíritu. Exacto. El Porque, espíritu humano. porque la carne, Dios la puede reconstruir. O sea, nos dará cuerpo glorificado en la promesa, ¿no? Claro. O sea, esa fue la promesa que dio. Es por lo tanto Cristo el que nos da la oportunidad única de ser ungido en su Espíritu, de que su Espíritu Santo nos cure de nuestros males espirituales. Cristo nos limpia de pecado y limpios podemos ser apartados para Dios, ungidos con el Espíritu Santo. Entonces, ahora tenemos claro, ¿no? ¿Qué es? eh, Tenemos claro ya lo que es la enfermedad, tenemos claro lo que es la unción y lo que es la oración de fe. Volvemos a Santiago, a Santiago 5. Y ya para poner todo en orden, ¿no? Santiago 5. Volvemos a leer Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? O sea, ¿está alguno enfermo? ¿De qué enfermedad estamos hablando? Del pecado, De la muerte de la espiritual. muerte espiritual, del pecado original, el pecado que mora dentro de nosotros y que nos separa de Dios. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolos con aceite. ¿Por qué le dice ungirle con aceite? Si en teoría ya no hace falta el aceite. O sea, ¿por qué Santiago manda a usar aceite de la unción como parte de la cura del enfermo si como hemos visto la unción en aceite quedó relegada a la ley y no a la gracia? O sea, ¿por qué? Pues esto viene, si nosotros miramos a quién se dirige la carta de Santiago. O sea, hay que ver un poco el contexto Exacto. histórico. Un poco, no el contexto histórico, sino hay que mirar en amplitud, no centrarnos solo en un versículo, sino sacar, ver las cosas. Santiago conocía perfectamente la palabra, eso no lo podemos dudar, ¿no? O sea, Santiago tenía clara la palabra y sabía el simbolismo que hay en la palabra. Lo conocía, tan poderoso que representa la unción en aceite como símbolo de recibir el Espíritu Santo. Simbolismo que entendía perfectamente cualquier hijo de Israel, ¿no? O sea, cualquier hijo de Israel sabía lo que significaba ser ungido, recibir, derramar el aceite sobre ellos, ¿no? Que eran los destinatarios de la carta de Santiago. Lo vemos, Santiago 1:1, ¿qué encontramos? Santiago, siervo de Dios y del Señor a las 12 tribus que están en la dispersión. Sí, esto es muy importante hacerle énfasis porque se está dirigiendo específicamente a las tribus de Israel. Exacto, es O una, sea, no estamos hablando ni de gentiles ni de otro tipo de oyentes, sino específicamente a las tribus de Israel. que se puede sacar enseñanza para toda la iglesia, correcto. Pero Santiago, su carta está dirigida fundamentalmente al pueblo de Israel, igual que la carta de Hebreo de Pablo. Está dirigida al pueblo de Israel. Por eso en Hebreo se habla muchísimas cosas sobre el Antiguo Testamento. Por ese mismo motivo, que sí, que hay enseñanzas para todos los cristianos, sí, pero el público, llamémosle, que estaba direccionado a esa carta, era el pueblo de Israel, como es el caso de Santiago, que estaba direccionado al pueblo de Israel. ¿Por qué esto?
ya que como nos dice la propia palabra, el pueblo judío, si no viere señales y prodigios, no creeréis, ¿no? Eso lo encontramos en Juan 4:48, que el pueblo de Israel, en este caso el judío, necesitaba señales, necesitaba ver. Si no veía, no se estimulaba su fe. Sí, es como cuando se estudia un poco el Antiguo Testamento y se ve un poco históricamente lo que era el pueblo de Israel. Era un pueblo a la final con muy poca o nada de fe. Y una de las herramientas que usa Dios son los milagros, los prodigios, todas estas cosas, porque era la manera que estimulaba la Claro, fe en los israelitas. exacto. Entonces hay que entender esto, que me parece sumamente importante y que muchas veces no se estudia y no se entiende y se lleva a la actualidad, ¿verdad? Cuando claramente, por lo menos en el caso que lo hemos estudiado, cuando Jesús está con la mujer esta Samaritana, samaritana, que es un ejemplo de de la los, fe. de los gentiles, el mismo Jesús da a conocer que los gentiles tenían más fe, o sea, hablando a futuro de los gentiles, ¿no? Y el pueblo de Israel era un pueblo sin fe. Entonces, todo este ritualismo, de alguna manera, era para estimular la fe de los israelitas. Exacto. O sea, todo esto era una forma de reforzar la fe. Ayudaba a creer que realmente estaban siendo apartados, ¿no? O sea, simbólicamente y visualmente se sentían apartados. Cuando le echaban el aceite, ellos reconocían, ah, sí, estoy recibiendo el Espíritu de Dios, estoy apartado para Dios. Ellos lo entendían ya, ya que solo somos sellados en el momento que tenemos la certeza, ¿no? O Exacto. sea, la Era, certeza. era la manera de que la fe les alcanzara para. Claro, 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 porque sin fe, o sea, la fe es la certeza. Claro, O sea, si no hay certeza, no hay fe. claro. Es la certeza de lo que no se ve. Ujú. En este caso, necesitaban este refuerzo visual, sí, para estimular la fe. Entonces, sí, y declaramos que el Señor es nuestro Señor y Salvador, ¿no? Cuando tenemos la certeza, ¿no? Cuando tenemos la fe, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que sabemos que al tercer día se levantó de los muertos para sentarse posteriormente a la diestra de Dios Padre. Es así como nuestra enfermedad, la enfermedad que todo hombre porta desde que nace, el pecado, es perdonada ante los ojos de Dios. Solo así, cuando recibimos a Cristo en nuestra vida. Cuando nos arrepentimos, recibimos a Cristo. Exacto, cuando hay un arrepentimiento en fe y recibimos a Cristo en fe como nuestro Señor y Salvador. Todo en fe. O sea, hay que tener claro que tiene que ser algo de corazón, de creer de verdad que eso está ocurriendo. No solo de palabras, no vale, no es una simple declaración, sino tiene que haber, o sea, tiene que haber una intención de corazón de que eso está ocurriendo. Porque cuando esta enfermedad es perdonada ante los ojos de Dios, es cuando resucita nuestro espíritu humano. Exacto. O sea, esta es la parte importante. Ese espíritu humano que había muerto con Adán Que había y quedado Eva, que separado. habían quedado separados, ¿no? Se restituye. O sea, esta resurrección también queda patente, ¿no? En Santiago. Perfecto. Vamos a dejarlo porque es el versículo que estamos tratando, ¿no? Cuando dice, ¿no? O sea, esta resurrección queda también patente en este pasaje de Santiago cuando dice, y el Señor levantará. Este levantará es la palabra de origen en griego egeiro, que significa enderezar, despertar o resucitar. Exacto. Entonces ya en este pasaje ya está hablando de no un levantar de que me levanto de una silla o me levanto de una cama, no, no, de un levantar de resucitar. Y qué es lo que se resucita que estaba muerto? Obviamente el espíritu humano. Vamos, que esto de este levantar se utiliza en varios pasajes, por ejemplo en Mateo 16:21, cuando se dice resucitar, o sea, la palabra es heiros, ¿no? Me estoy refiriendo, ¿no? La palabra original. Exacto. Mateo 16:21, resucitar, este resucitar es heiro al tercer día. En Mateo 11:5, los muertos son resucitados, es heiro también. En Juan 12:1, y a quien había resucitado Ejeiro de los muertos. En Marcos 5:41, niña, a ti te digo, levántate, resucitar Ejeiro. O sea, vemos que esta palabra va más allá de un simple levantar, es un resucitar, o sea, volver a la vida.
O sea, a volver en este caso, que el espíritu humano vuelva a estar en comunión con el resto del ser humano. O sea, con su alma y con su cuerpo, ¿no? Entonces, así empieza la curación, a través del Espíritu Santo y nuestra restauración para volver a ser el hombre que Dios quiso que fuéramos desde el principio, ¿no? Este fue siempre el anhelo de Dios, o sea, dentro de su misericordia, Él quería que nosotros volviésemos a ser el hombre perfecto que Él hizo desde el principio. Quiso nuestro bien en todo momento. Sí, restaurar la jerarquía interna del hombre. Ujú. Lo que aquello que nosotros habíamos roto, Dios quiso restaurarlo. Quiso restaurarlo a través, ¿cómo? Pues a través de su Hijo Jesucristo. O sea, del propio Dios y de su sacrificio, perdonó el error y la destrucción que había cometido el propio hombre. Algo que Dios no pudo o no quiso, más bien no pudo, por ejemplo, a los ángeles a los ángeles caídos, porque esas criaturas sí eran eternas. Claro. Recordemos que el hombre no era una criatura eterna, eterna a nivel físico me refiero, porque nunca comió del árbol de la vida, solo comió del árbol del conocimiento. Se hace un énfasis del propio Dios, de una de las partes de Dios que dice que no coma el hombre del árbol de la vida. Claro, por eso lo saca del huerto del Edén. O Exacto. sea, es que ahí sí Porque la si hubiese hubiera, liado. entonces la condena no hubiera tenido solución. Claro. Se hubiera condenado el hombre a su destrucción. Pero el hombre, al no comer del árbol de la vida, Dios tenía una salida para el hombre y una posible restauración que vino a través de su Hijo Jesucristo. O sea, el propio Dios hecho carne nos libró a través de su sacrificio del pecado que nosotros por nuestra propia voluntad habíamos caído. Engañados, sí, pero fue nuestra voluntad y nuestro deseo al final el que Claro. nos hizo. Y todo esto nos lleva a que bajo ningún concepto debemos de darle poder a nada que sea un aceite, un agua, ni a cualquier otra cosa, sino a la fe en nuestro Señor Jesús y a la palabra de Dios misma. O sea, porque si no es así y nosotros damos poder a un aceite que puede curar, un agua, un objeto que cura, yo qué sé, cualquier cosa que nos podamos inventar. Pañuelo, agua, Pañuelos, agua del Jordán, tierra sí, del Jordán, sí, cualquier tierra de cosa, Israel. realmente estamos pecando ante los ojos de Dios, porque le estamos dando un poder milagroso a un objeto y no al propio Dios a través de la fe. Claro. O sea, nos estamos desviando de la fe. Le damos poder. Y cuando nosotros damos poder a objetos, caemos en algo muy grave. Porque estamos cayendo en lo que podría ser brujería, porque son los brujos los que dan poder a objetos. Idolatría. Idolatría, porque estamos santificando, dándole santidad a demonios, santidad en el sentido de no de Dios, sino de apartar un objeto a un principado, a un demonio en concreto, con un poder milagroso, ¿no? Porque recordemos, no solo Dios puede hacer milagros, los demonios, Satanás, pueden hacer milagros, milagros parecidos a los de Dios. O sea, eso lo vemos, por ejemplo, con el caso de Faraón, cuando estaba Moisés y Faraón con las primeras plagas, ¿no? Los sacerdotes de Faraón podían imitar las plagas y las cosas que hacía Dios a través de Moisés. Mm, Entonces, ahí vemos claramente que Satanás tiene poder para hacer milagros. Sus milagros. No llegan a los de Dios, pero hace milagros. claro. Tiene esa capacidad. Y el pueblo de Dios puede ser engañado a través de eso. Hay que tener mucho cuidado y de no caer en eso. Y recordar que Satanás es muy sutil cuando hace las cosas y uno de sus motivos es buscar precisamente que nuestra mirada no esté en Cristo y nuestra mirada o no estemos fundamentados en la fe, sino que nuestra mirada se ponga en otras cosas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y ahí es donde en estas cosas tenemos también que usar el discernimiento. ¿Ve? O sea, todo, absolutamente todo que desvíe nuestra mirada de Jesucristo y de la fe que tenemos que tener en Jesucristo no proviene de Dios. Así de simple.
Exacto, nuestra mirada, como hemos visto, como igual que él tuvo David cometiendo el error y todo, su mirada siempre estaba en qué, en Dios. Su mirada siempre en Dios. Ese es nuestro anhelo también, es tener siempre nuestra mirada en Dios. No en otra cosa, nada, nada fuera de la fe. Nada fuera de la fe, todo en la fe. Todo aquello que ya implique nuestra vista, ya no es fe. Así Exacto. de simple. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú ves algo que te dice, mire, mira esto, ven, ven, mira esto para que creas, eso ya no es fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la única manera. Todo lo que implique nuestra vista humana nos aparta de la fe. Porque Así de si simple. nosotros entendiéramos, por ejemplo, en una iglesia, digo, una congregación religiosa, ¿no? Que se utilizase el aceite como símbolo para representar el que está recibiendo a Cristo como una forma de reforzar la fe y explicándolo eso, ¿no? No hay problema, eso es lo que indica la palabra, ¿no? Porque eso es lo que se hizo a estos israelitas que estaban en la dispersión, ¿no? O sea, en el que se explica en esta carta de Santiago. Pero siempre que sea para eso y explicándolo, para que la gente no caiga en el error de pensar que el poder está en el aceite. Mm. Pero sí, si entienden que es algo positivo para reforzar la fe o como un simbolismo de lo que están recibiendo, simplemente como un símbolo, no pasa nada, no es mal. O Claro. sea, no hay un mal. El problema es cuando se lleva eso como un ritual necesario. Sí, y caemos en el error, porque lo digo porque yo lo he visto en diferentes lugares, donde vamos a orar por algo. Ay, hay que buscar el aceite. Es que si no hay aceite no se puede orar. Un momentito. Entonces, ¿en qué estás poniendo la fe? ¿En el aceite en la oración, en la propia fe, ¿no? O Exacto. O sea, sea, en la fe está en que en Dios o en el hay aceite. que tener mucho cuidado porque, como les digo, es muy sutil y Claro. te lleva a una costumbre y a un ritualismo. Perdón. Vamos a orar por tal persona que está enferma o vamos a orar por tal situación. Entonces, rápido, hay que buscar el aceite. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que buscar el aceite? Realmente no es necesario. Para eso está la fe. Es nuestra fe lo que mueve la mano de Dios. No es ningún ungüento, ningún pañuelo, ningún aceite, nada, nada físico, nada material, exclusivamente nuestra fe. Exacto, no podemos darle al fin y al cabo, poder al enemigo. O sea, lo que no podemos, si el enemigo nos está dando las vueltas y nos está intentando atacar, no le demos cabida bajo ninguna circunstancia. Porque si no, o sea, como hemos dicho, el enemigo tiene capacidad y va a engañar a los cristianos. O sea, eso está en la palabra. Vamos a verlo ahora mismo. Mateo 24:24. O sea, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice el propio Cristo? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque es el propio enemigo que está buscándonos las vueltas para engañarnos y desviar nuestra mirada de Dios. Tenemos que tener claro que nosotros nos acercamos a Dios a través de la fe y la palabra. No hay más. No hay nada más que eso. Fe en Dios y en su palabra. En Jesucristo. O sea, no hay más. La palabra es Cristo. O sea, toda la palabra es Cristo. Lo que tenemos ahí es su palabra, es lo que salió de su boca. Antes con los profetas, en los evangelios con él mismo en persona, con un cuerpo humano. Y, 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 lo- y- en las cartas a través del Espíritu Santo, pero es su palabra. O sea, tenemos que tener eso muy claro y tener mucho cuidado, o sea, con el enemigo, porque el enemigo es muy audaz y al final lo que quiere es, como digo, desviar nuestra mirada de Dios y guiarla a otro sitio que no es Dios y si no es Dios es del enemigo. O sea, Claro. entonces tengamos mucho cuidado y estemos atentos a cualquier engaño por parte del enemigo. Lo más simple y lo más claro es fe en Dios y en su palabra, nada más. O sea, y orando y manteniéndose en comunión con Dios. No hay otra alternativa. Y Manteniendo, escudriñar. manteniendo la santidad siempre, arrepentiéndose de los pecados que todos cometemos día tras día
y no hay más. O sea, simplemente es eso. Y estudiar la palabra a profundidad. Es muy importante. No nos conformamos simplemente con leerla como si fueran historias. No, hay que estudiarla, hay que profundizar, hay que buscar en los originales, hay que aprenderse los versículos. Eso fortalece nuestro espíritu humano. Eso es lo que usa después el Espíritu Santo para Para, y fortalecernos redarguirnos. y para redarguirnos. Exacto. Entonces, muy importante eso, quería hacer solo énfasis en eso, en el estudio profundo de la palabra. Bueno, y espero que le haya gustado, no se le haya hecho muy largo y seguimos en un próximo estudio. Chao. Adiós.